computadora. Ok, muy bien. Ahora estamos grabando. Qué fácil fue eso. Ok, vamos a empezar. Wow. Ya hemos presentado, entonces vamos a empezar con una... si alguien está compartiendo su pantalla, por favor, que... No, a ver. Ok, vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envíe tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ven. Ok, pues bienvenidos a este curso de las enseñanzas de Jesús. Y de hecho, en Academia de Cristo tenemos tres cursos con este nombre, las enseñanzas de Jesús. Y se enfocan en las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y el curso en específico se llama La Ley y el Evangelio. La Ley y el Evangelio. Y vamos a estudiar los 10 mandamientos. Muy importante. Dios les dio los 10 mandamientos a su gente, a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y todavía encontramos sabiduría, importancia y de hecho tristeza ahí, porque vamos a ver nuestros pecados. Y después vamos a ver a nuestro Salvador, quien cumplió los 10 mandamientos perfectamente por nosotros. Eso es clave para nosotros. Y ahora, gozosos, podemos salir a nuestra vida muy contentos, alegres y podemos agradecerle a Dios con nuestras acciones. La ley, ya que es la primera vez que tenemos esta clase, pues usamos algunas aplicaciones. Ya conocen muy bien a WhatsApp. Tenemos los grupos de WhatsApp para este curso y también en general para informes y para información. También usamos Zoom. Y estamos aprendiendo a usar Zoom más y más. Y después de 2 o 3 lecciones van a ser expertos en Zoom. Lo importante es recordar que queremos apagar los micrófonos cuando estamos hablando. Aún si parece muy silencioso en la clase, porque de hecho los micrófonos captan los sonidos de la ropa y de la respiración y todo, como lo estamos escuchando en este momento, de hecho. Yo tengo la habilidad de silenciar a todos, pero toma un poco de tiempo y a veces tengo que buscar a de quién está saliendo esta música o este ruido. Pero en cualquier momento, si quieren preguntar, quieren contestar una pregunta, quieren comentar, a favor de activar sus micrófonos. No tengan miedo de eso. Usualmente pongo las grabaciones de las clases en el YouTube. Y si quieren revisar las clases o si llegaron tarde o faltaron una clase, pueden ver la grabación. Y cuando ven una grabación, mándenme un mensaje porque yo quiero poner la asistencia de las personas y todo. Y saber si
están fieles en las clases y todo eso, porque en cada clase vamos a aprender algo nuevo. Algunos de ustedes, como yo, tenemos Biblias físicas, pero si no tienen una Biblia física, hay muchas Biblias con esta aplicación de la Biblia que pueden descargar y usar para sus estudios y todo. Y wow, la palabra de Dios es nuestra comida y queremos comer de ella cada día. Y si ustedes no tienen un hábito de leer una porción, puede ser 2 o 3 versículos, o 2 o 3 capítulos, o cualquier cantidad de escrito. Les recomiendo que empiecen ese hábito. Y si dejan de hacerlo, pues empiecen nuevamente y empiecen nuevamente, porque ahí encontramos a Jesús, a Dios, a nuestra salvación, el amor más grande en el mundo. Amén. También queremos Amén. mostrar respeto, llegando preparados, siendo puntuales, a los profesores que nos sirven, a los compañeros en la clase y en el grupo de WhatsApp. Somos de muchos países diferentes, somos de edades diferentes, somos de culturas diferentes. Entonces, queremos mostrar respeto y paciencia en todo. Hagan preguntas, escuchan, aún más que hacen normalmente, porque probablemente a través de las redes sociales, a través de un mensaje muy corto, una persona puede malinterpretar lo que está diciendo la otra persona. Y, ay, esta persona dijo eso, o dijo eso en ese tono. Oh, no, pues respiramos 3 veces y queremos comportarnos con respeto y paciencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuánto tiempo va a durar el curso? Buena pregunta. Son 8 lecciones. Entonces tenemos clase el lunes y el jueves. El lunes y jueves. Y entonces va a ser 4 semanas. Y tienen un proyecto final. Y el proyecto final usualmente tiene una fecha límite una semana después. Y para el proyecto final son algunas preguntas de los temas que hemos tratado aquí en la clase. Buena pregunta. ¿Otras preguntas? Pastor José Martelo le pregunta Sí, ¿qué tiempo adelante. dura aproximadamente la clase diaria? La clase diaria. Hoy vamos a tener una clase más larga, ya que es la primera Ok. vez, pero usualmente entre 1 hora y 1 hora y 15 minutos. Ok, gracias. Ujú. ¿Otras preguntas? Veo que algunas personas. Carlos, usted levantó su mano. Hermano, la clase que vamos a tratar hoy quería hacerle una pequeña pregunta. Hace rato estaba yo viendo el video donde habla ¿cómo se llama? Del Evangelio, pero también habla de la doctrina. Y la verdad no lo entendí muy bien al video. Quería ver si me puede explicar Ah, sobre no recuerdo cómo se le llama a la palabra, pero también habla de la doctrina. sí, Quería ver si me podía explicar. en el video de la preparación, ¿estaba hablando acerca del catecismo o acerca de qué? De catecismo, Sí, sí. precisamente.
Ujú. Sí, de hecho, la siguiente sección tenemos algunas preguntas de repaso y vamos a tratar ese tema directamente. Ujú. Otras Ok, personas. hermano, gracias. Gracias, Ricardo. Juan Eduardo, veo que se levantó su mano. Ok, si no hay más preguntas, seguimos. ¿Me escucha, hermano? Oh, ahora sí, adelante. Bueno, buenas noches, hermano. Me acabo de conectar ahorita y no sé si me he perdido de algo para que haga un resumen o si no, bueno, Oh, esperaré en la clase. pues Me acabo de conectar ahorita y para que por favor me ponga ahorita para la corriente, pues. Gracias. sí, de hecho, nos presentamos y también hablábamos acerca del curso, acerca de las aplicaciones, y el manejo de la clase, pero creo que es muy entendible. Estamos empezando la clase formal en este momento, entonces no ha perdido mucho. Ok, vamos a las preguntas de repaso. Entonces, ¿qué es un catecismo según el video? ¿Qué es un catecismo según el video? Según el video, el catecismo es una herramienta que nos enseña. Ok, sí, muy bien. Casi exactamente las palabras que usé en la respuesta. Una Exactamente. herramienta para aprender, una herramienta para aprender. ¿Qué dijo más el video acerca del catecismo? Profesor Natán. Sí. Habló acerca de Martín Lutero. Ok, entonces habló de un catecismo de Martín Lutero y pues ya sé que algunos de ustedes no conocen a Martín Lutero muy bien. En este momento no es muy importante, pero es uno de Fue los un protestante. reformadores de la Reforma. Ujú, ujú. De que están fundados en la escritura y se hicieron con el fin de poder dar una herramienta para que los padres de los hogares pudieran compartir la doctrina con su familia. Ujú, ujú. Sí, entonces es un resumen, justamente es un resumen. Y desafortunadamente hay catecismos malos y imagino que ustedes pueden dar algunos nombres de catecismos malos que llevan la doctrina humana, que llevan la doctrina que no salva, que lleva la doctrina falsa, las enseñanzas falsas. Hay catecismos malos. Disculpe, Academia pastor. Cristo, creemos que el catecismo menor, y no es muy grande, contiene los 10 mandamientos, contiene el credo, contiene algunas palabras acerca del bautismo, contiene algunas palabras acerca de la Santa Cena, acerca de el perdón y acerca de los papeles de personas, como qué hace un padre en la familia, qué hace un hijo en la familia y todo eso. Realmente es muy corto. En Academia de Cristo creemos que el Catecismo Menor de Martín Lutero es una explicación y resumen correcto de la Biblia. Hemos estudiado eso, hemos comparado, Resumen y ah, respuesta. hemos estudiado eso, hemos comparado el catecismo menor con la Biblia y ok, eso dice lo que la Biblia dice. Pero les pido que ustedes sean como los de Berea. Parte de su tarea, su preparación fue leer Hechos 17. ¿Y qué dijo eso? Pues Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran misionero Pablo, hacía un recorrido a través de Grecia y él visitó una ciudad de Berea. Y los de Berea, ¿qué hicieron cuando escucharon las enseñanzas y las prédicas del apóstol Pablo? Vieron por las escrituras y lo que él enseñaba era así. Sí, exactamente. Volvían a la escritura, el Antiguo Testamento. Ok, vamos a estudiar eso. Pablo dijo eso. ¿Qué dice la Biblia? Él dijo eso. ¿Qué dice la Biblia?
Entonces, yo quiero que ustedes sean como ellos, los de Berea. Entonces, no queremos que nos crean porque, el profesor Natán lleva una camisa azul. Entonces, créalo. No, 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 no. Créanos cuando vean lo que estamos diciendo está en la Biblia. Y si tienen una pregunta, pregúntenos. A veces no explico cosas muy bien. A veces hay una falta de comunicación. A veces pues, no entienden mi español. Entonces, hagan preguntas, hagan preguntas. Ujú. ¿Una pregunta hasta aquí? Hermano, Sí. mire, yo leí el libro de Hechos, el 17, y también comprendí que Pablo hablaba una palabra y los que le seguían investigaban en la Biblia a ver si era cierto lo que estaba diciendo él. Ujú, ujú. Eso es lo que yo entiendo en este capítulo. Sí, excelente. Y sabemos que Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, Así es. si ellos examinaron las escrituras para ver si Pablo decía era la verdad, ¿cuánto más conmigo? ¿Cuánto más con Academia de Cristo? Por favor, sí, obviamente. Yo no soy mejor que el apóstol Pablo, obviamente. Veo que algunos, Rafael, usted levantó su mano. Sí, profesor Natán, me llamó una frase la atención del video Ujú, cuando en el video expresaba que yo me sorprendí también con la palabra catecismo, porque allí decía el video que el catecismo es un libro de tradiciones y reglas humanas. Luego ujú, presentaban ujú, como una herramienta para aprender el ujú, catecismo menor de Martín Lutero. ujú, Entonces, al principio, pues, me sentí como un poco confundido, ujú. pero después entendí que el Catecismo Menor de Martín Lutero es una explicación y un resumen correcto de lo que es la Biblia, Sí. porque es el texto sagrado donde nosotros nos fundamentamos en las enseñanzas de Cristo Jesús. Ujú, sí. Quería hacer ese aporte. Sí, muchas gracias por su comentario. Exactamente. Para muchos de nosotros, la palabra catecismo puede ser una piedra de tropiezo porque tenemos malas experiencias con catecismos. Si eso es verdad, tal vez pueden usar en su mente la palabra resumen. Oh, esto es un resumen, porque eso es lo que queremos Ah, decir cuando decimos catecismo. ¿puedo hablar? Sí, adelante. Bueno, más que todo, profesor, creo que el tema pasa por el tema de la interpretación, porque por mi parte, por lo menos, a mí me gustaría que me dieran herramientas de interpretación, pero no una interpretación tal vez eh, deductiva, sino inductiva, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú, Me gustaría ser muy exacto en cuanto a eso, porque actualmente no sé si pasa en los otros países, pero aquí en Guatemala hay una interpretación muy mala de las escrituras y eso está dañando tanto a las iglesias y a los hermanos. ujú, Está creyendo todo lo que se dice. Entonces, cuando somos precisos en la exégesis de un texto, ujú, podemos encontrar realmente el mensaje de la palabra de Dios. ujú. Entonces, cuando resuenan palabras así como catecismo, cosas así, entonces uno como que le pone atención a ese tipo de Ujú, cosas. sí, y debe Y ser, como y debe sabemos ser. que la iglesia, y como Mm, sabemos que la Biblia debe ser la base para las doctrinas ujú, y no las doctrinas para la Biblia, y ujú, ujú, sabemos que otras iglesias usan sus tradiciones, sus ujú, cosas como base, ujú. entonces creo que por ahí pasa el tema de esta cuestión de saber Sí, aclarar este tipo de cosas, ¿verdad? sí, muy bien. Y veo que hay otras personas con preguntas. Creo que tenemos que avanzar
apunten sus preguntas y pónganlos en el grupo de WhatsApp o mándenmelos por interno. Pero tal vez les doy una historia del Catecismo Menor de Martín Lutero. ¿Por qué escribió el Catecismo Menor Martín Lutero? Pues él, después de establecer algunas iglesias y todo, él mandó a algunos hombres para ver cómo están las iglesias en Alemania. Estaba en Alemania. Y él vio y se dio cuenta que nadie sabía la escritura, nadie sabía los 10 mandamientos, nadie sabía, incluso algunos pastores no sabían el Padre Nuestro, por ejemplo. Había una escasez de la palabra de Dios, nadie sabía nada de la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarles? Entonces, él escribió el Catecismo Menor que cabía en una hoja, una sola hoja, entonces muy fácil para imprimir, para darles a los padres de familia un resumen de la Biblia, porque necesitamos un poco de conocimiento de la Biblia entre el pueblo, entre las congregaciones. Antes solamente algunas personas sabían, un pastor, un obispo, algo así, pero queremos que todo el mundo sepa de la palabra de Dios. Vamos a empezar con un catecismo para enseñar y para ayudarles a los padres a enseñar a sus hijos. Un poco de la historia del Catecismo Menor de Martín Lutero. Ok, vamos a seguir. ¿Palabra de quién es la Biblia? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muy bien, la palabra de Dios. Parece una respuesta muy sencilla, pero es fundamental. Es la palabra de... Hay muchos escritores, pero un autor, Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto principal de la Biblia? Jesús. Jesús. Sí, exactamente, nuestra salvación en Jesús. Tenemos, pues, el mensaje simple es, tenemos una relación rota con Dios por naturaleza. Solamente Dios pudo arreglarla y Jesús vino como nuestro sustituto para darnos la vida eterna, para quitarnos los pecados. Me encanta este versículo de la segunda Timoteo 3. El apóstol Pablo le escribió esta carta a un joven líder y él le dijo: tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos eso ahí, hermoso. Ok, tenemos una palabra importante aquí. Sustituto. De algunos ejemplos del uso de esta palabra en la vida cotidiana. Entonces, si están leyendo el periódico, si están en la calle, si están en el trabajo, ¿cuándo usan esta palabra, sustituto? Cuando estamos buscando a alguien que nos reemplace. Ok, reemplazo. Cambiar una cosa con otra. Alguien que ocupe nuestro lugar. Exactamente. Si estamos jugando en un equipo de fútbol, si necesitamos, queremos una cita con nuestra esposa, nos toca trabajar esa noche, necesito un sustituto, necesito un reemplazo. Ok, alguien toma el lugar de otro. ¿Entendemos eso? Pues Jesús es nuestro sustituto en dos maneras. En su vida, Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos llevar. Dios demanda la perfección. No podemos mostrar la perfección. Entonces, Jesús nos dio su perfección
Ahora, ante Dios, ante sus ojos, somos perfectos. Y en su muerte, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, en un sentido podemos hablar acerca de una doble sustitución. Una doble sustitución en su vida y en su muerte. Extremadamente importante recordar eso. Muchas personas enseñan Jesús como si fuera solamente un maestro. Y obviamente enseñó mucho, pero es Salvador en su sustitución. Eso es su obra mayor y más importante para nosotros. Tiene que ver con la imputación también, ¿verdad? Sí. Lo bueno de Jesús puesto en nosotros y lo malo nuestro pues también. Excelente. Gracias. Pastor, algunos también llaman, por ejemplo, la vida de perfecta que dio Jesús como su obediencia activa y su muerte en la cruz como su obediencia pasiva. Entonces, Excelente. Usted está utilizando algunas palabras muy claves para describir la sustitución. Excelente. Cuando hablamos de la obediencia activa, estamos hablando de lo que Jesús hizo. Él cumplió los mandamientos por nosotros. Cuando hablamos de la obediencia pasiva, hablamos acerca de lo que Él recibió, el sufrimiento, la crucifixión y todo. Una pregunta hasta aquí. No sé, estoy yendo un poco más rápido que haría, pero está bien. Por ahora es la primera. Yo quiero acordar algo. Sí, adelante, Juan. El libro de Hechos lo escribió doctor Lucas. Habla perdón, su conexión no está fuerte, entonces tal vez puede escribir. Hace el comentario de que lo eran precisamente porque creen o tienen una doctrina que es lo que lo siento, no puedo entender. No se le escucha bien. Escriba su pregunta. Ellos dicen, no tiene una mente como lo lo siento, su conexión no está muy fuerte, no podemos entender, por lo que yo no puedo entender. Entonces, tal vez escriba su pregunta en el chat y podemos contestarlo. Rafael. Active su micrófono. Cuando estábamos hablando de la palabra sustituto, yo pienso que los dos ejemplos claros son esos. Jesús en su vida, viviendo una vida perfecta y nos invita a nosotros a seguirle. Y en su muerte, Jesús recibió el castigo de la muerte por el pago de nuestros pecados. Por eso nosotros, como cristianos y seguidores de Jesús, sí, no solamente lectores de la Biblia, sino que nos debemos de convertir en escudriñadores de la palabra, para entender a Jesús como nuestro sustituto. Sí, vemos que Jesús nos da un ejemplo. Él nos dice, ustedes van a llevar una cruz como yo llevaré una cruz. Entonces, sí, somos seguidores de Cristo, pero queremos hablar con precisión en esto, porque si solamente hablamos acerca de Jesús como ejemplo, no vamos a dar esperanza a la gente. ¿Me siguen? Porque un ejemplo no nos puede salvar. Porque, no puedo alcanzar eso, no hice eso. No me da esperanza, no me da salvación un ejemplo. El sustituto hace la cosa en el lugar
de la otra persona. La otra persona no hace nada. Y eso es la salvación. Nada depende de nosotros, todo depende de Cristo. Ahora somos salvos y queremos agradecerle, darle gracias a Dios con nuestras acciones. Entonces podemos mirarle a Jesús como ejemplo. Ok, ¿cómo puedo darle gracias por salvarme? Por haber salvado, por haberme salvado. Yo voy a llevar mi cruz. Yo voy a llevar mi cruz con gratitud. Pero no viene antes. Gracias. Ok, tenemos otra palabra importante. Salvación. Algunos sinónimos de salvación. A veces usamos palabras salvación, 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 pero después la persona con quien estamos hablando no sabe salvación. Rescate. ¿Salvación de qué? Okay. Rescate, escuché, rescate, muy bien. Redención. Redención, ok, excelente. Redención, perdón. Liberación, restitución. Justificados. Muy bien. Sí, ¿de qué nos salvó Jesús? Pues usualmente hablamos de tres cosas. ¿Qué? Nos redimió del poder del enemigo. Ajá, del diablo, obviamente. Podemos dividir el enemigo según en Efesios 3 partes. Sí, adelante. Según Efesios nos... Se cayó. Nos libró en Efesios 2, nos libró del dominio. Del dominio, del poder del diablo, exactamente. Usualmente hablamos de 3 enemigos. Nuestros pecados, de la muerte y del poder del diablo. Y el poder del diablo. Entonces, no estamos bajo la condenación de Dios, porque Jesús recibió nuestra condenación. Nos vamos a morir, a menos que Jesús venga antes. Pero esa muerte solamente es un sueño. El poder del diablo. No. Éramos enemigos de Dios. Sí, exacto. Ahora somos sus hijos. Ahora tenemos paz con Dios. Según Romanos 5. Excelente. Seguimos. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? Porque es la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios para los profetas o los apóstoles que fueron quienes escribieron la Biblia. Sí, sobre todo Dios preserva su palabra. Él nos da promesas acerca de su palabra. Dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Entonces, por eso debemos confiar en su palabra. Exactamente. Perdón, en cuanto a la palabra también es verificable, no como las experiencias. Las experiencias son verificables para las personas que las experimentan, pero la palabra de Dios se puede comprobar. Se ha cumplido las profecías, lo que dice el Antiguo Testamento tiene relación con el Nuevo Testamento, y es un libro que por muchos años ha permanecido, y aunque se ha querido borrar del planeta. Sí, sí. Entonces, Dios le dice a su gente en el Antiguo Testamento, cuando le preguntan, ¿cómo sabemos cuando un profeta es de ti o no? Y Dios les dice, pues si se cumple su palabra, si se cumplen sus promesas. También vimos en
Jeremías 36 en el video, un ataque en contra de la palabra de Dios, una autoridad muy alta. El rey cortaba las secciones de la profecía de Jeremías y las pone en el fuego. ¿Ok? ¿Qué dice Dios? Vuelve a escribir. ¿Ok? Escriba nuevamente, Jeremías. Dios consigue un pergamino y vuelve a escribir. También no hay diferencias en las copias. Tenemos muchas copias, más copias que otros documentos históricos. Y podemos comparar las copias. Y vemos algunas diferencias porque estaban copiando a mano. A veces en vez de decir Jesús, Cristo Jesús, dice Jesucristo. O a veces hay una falta de ortografía y todo eso. Pero ninguna de las diferencias cambia una doctrina. Increíble. Podemos ver el milagro de la preservación de la palabra de Dios ante nuestros ojos cuando examinamos las copias que tenemos. Cuando se hizo la Septuaginta, profesor, buscaron 70 eruditos de diferentes lugares y todos coincidieron, según tengo entendido, en diferentes puntos. Sí, pues hay algunas historias como eso, pero historias como los 70 eruditas probablemente no son correctas, de hecho. Bueno. Son mitos, pero es interesante. Es interesante ver que ellos hicieron esas historias porque sabían la importancia de la Biblia ya en ese tiempo. Sí, Ricardo. Maestro, yo he visto 3 tipos de Biblias, en la cual, por ejemplo, en Jeremías 36 dice una historia, pero cambia las palabras. Y en otra, en la Reina Valera, habla exactamente lo que es la de Jeremías 36. Y por ejemplo, en la otra Biblia, que es la Biblia Americana Internacional, que le llaman, donde habla también de Jeremías, pero también cambia las palabras. Sí. No sé cuál es la mejor Biblia de que hay que leer, la Reina Valera, la Internacional o la segunda versión de la Reina Valera. Hay muchas traducciones de la Biblia. Sabemos que la Biblia originalmente fue escrito en idiomas como griego, hebreo, arameo, y tenemos que traducirlas para entenderlas en nuestro idioma natal. Y hay muchas traducciones fieles. Entonces, a veces, desafortunadamente, hay grupos que cambian algunas palabras para beneficio propio y todo eso, pero la mayoría de las Biblias son buenas y podemos crecer en la fe. Para jóvenes y todo, tal vez una Biblia con un lenguaje un poco anticuado, es difícil entender. Entonces queremos escoger una Biblia que es entendible en nuestro idioma. Profesor, una pregunta. Sí. ¿En qué se diferencia aquí Academia de Cristo por lo que es luterano y la católica? Porque donde yo he estudiado y he consultado, Martín Lutero fue fraile, fue sacerdote, y él se casó con una monja. Y él, como en esos tiempos, dice que la Iglesia Católica comenzó a tergiversar la palabra de Dios. Él se apartó de la Iglesia Católica y comenzó lo que se llaman ahorita protestantes. Y él hicieron un juicio, pero él defendió su ideología basada en la Biblia, que fue algo que los católicos en ese tiempo, no me recuerdo el nombre del Papa en ese tiempo, no les pudieron, dice, enjuiciar ni hacerle nada, pero sí lo persiguieron porque él defendía su postura por medio de la Biblia.
Usted nos hace una pregunta muy grande y de hecho es mi esperanza y oración que usted va aprendiendo las diferencias a través de los cursos, pero para darles un resumen, yo diría que Martín Lutero era católico y se dio cuenta a través de su estudio de la Biblia que la Iglesia Católica Romana se había desviado de la palabra de Dios. No estaba enseñando la salvación gratuita por medio de Jesús. Entonces, él quiso reformar, ayudar la iglesia romana, pero no quiso la iglesia. Entonces, hubo una separación. Entonces, yo diría que las diferencias claves son, creemos que todas las enseñanzas que queremos creer vienen de la Biblia. La Biblia es la fuente de nuestras enseñanzas. Somos salvos por Cristo mediante la fe. Somos salvos por la gracia de Dios, que es el amor inmerecido. Ok. Es como sola. ¿Qué? Diferencia, resumida. No entendí muy bien. Vamos a seguir con la lección. Entonces voy a darles una charla pequeña y después tenemos algunas preguntas, pero ya está acabando el tiempo. Entonces tal vez en vez de conversar las preguntas, voy a hablar acerca de las respuestas, acerca de las cosas importantes. Y después nos despedimos. Y si quieren quedarse un poco más para más preguntas fuera de la clase, aquí en la reunión se pueden quedar. Entonces, un momento, aquí. Durante 1600 años, Dios usó a docenas de hombres para escribir su palabra. Estos hombres hablaban sus propios idiomas, escribieron con sus propios antecedentes académicos y estilos. Entonces, el médico Lucas escribió en un estilo diferente que Amós, el pastor de ovejas. No eran robots en el proceso. Entonces, no estaban, okay, vamos a escribir la Biblia y se levantan sin pensar o algo así y se ponen en la mesa y escriben. No fueron robots en el proceso, sino a través de la inspiración del Espíritu Santo, cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios, exactamente como Él la quería comunicar. Como lo fue mencionado en los cursos autodidácticos en la aplicación móvil, la Biblia fue escrita en los idiomas de hebreo y griego. Lo que tenemos en nuestras Biblias son traducciones, pero hay muchas traducciones fieles a los idiomas originales. Pero es bueno estar consciente de que algunos grupos cambian sus traducciones para beneficio propio. No tenga miedo de hacer preguntas si se encuentra con algo que le parece extraño o que no está de acuerdo con otras traducciones que ha leído. Dado que la Biblia está escrito por un autor, un solo autor, Dios mismo, lo podemos tratar como una unidad. Si estamos leyendo una sección y no la entendemos o queremos más información, queremos examinar las secciones alrededor, es decir, su contexto. ¿Qué tipo de libro de la Biblia es? ¿Es una carta? ¿Es histórico? ¿Es una canción? ¿Cuál es el flujo de pensamiento? ¿Cuál fue el propósito original del autor?
¿Cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema? Estas son algunas preguntas que podemos usar para entender un versículo de la Escritura en particular. Al igual como los de Berea, en Hechos 17 queremos constantemente hacer preguntas y comparar la Escritura con la Escritura. Así es como interpretamos y entendemos la palabra de Dios. Antes de comenzar con las preguntas de esta clase, me gustaría compartir algunas de las palabras de Jesús. Primero en Juan 15, 5 a 6, y entonces Juan 17, 17, que dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como un pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y ahí arden. Y el de capítulo 17, una oración de Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Una pregunta hasta aquí. ¿Nos podría dar un ejemplo de inspiración? La inspiración es cuando el Espíritu Santo usa a una persona a escribir una sección de su palabra. Por ejemplo, a Mateo. Mateo fue un discípulo de Jesús y él después de su ascensión escribió la historia de Jesús. Y eso fue la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo lo usó para escribir su palabra. En otros ejemplos, tenemos Juan en Apocalipsis, y él de hecho tenía una visión. A veces Dios usa una visión para darles a sus profetas y a sus apóstoles en ese entonces su palabra. Pero a veces, como el médico Lucas, él investigó, él hizo entrevistas, él hizo otras investigaciones y después escribió su Evangelio de Lucas. Entonces Dios incluso usa métodos humanos como la investigación, entrevistas, para escribir su palabra. En cuanto a la inspiración, Academia Cristiana. Repita otra vez. Que podamos especificar como que según el origen de la palabra, efectos de exégesis del texto, ahí se estudia el idioma griego y hebreo. ¿No estudian? Sí. En esta clase no vamos a estudiar en griego o hebreo, pero en algunas escuelas, en Academia de Cristo, enseñamos. Yo aprendí griego y hebreo. Ok, gracias. Quería decir, hola. Sí, adelante, Julio. Para comentar algo más, que hoy ya no hay inspiración, ya no somos inspirados, porque obviamente la inspiración todo está dada ya en la palabra de Dios. Ya no hay una revelación mayor, porque todo ya está dado en la palabra de Dios. Sí, tenemos todo que necesitamos para la salvación. Entonces, de hecho, vamos a hablar de eso en una de las preguntas. No necesitamos de más revelación porque ya tenemos todo. Claro, no sería inspiración, pero sí existe la revelación por medio de la palabra, porque en una palabra tú puedes obtener una revelación
y otra persona puede tener otra revelación diferente bajo la misma enseñanza. O sea, revelación sí hay, porque ya todo está escrito, que fue la inspiración de Dios. Eso se puede llamar iluminación. Sí, cuando estudiamos la palabra, tal vez el Espíritu Santo usa, cuando estoy leyendo, por ejemplo, digamos, la primera de Corintios, y veo una conexión o una profundidad que no vi antes. Entonces, puedo darle gracias a Dios por ese entendimiento, pero no diría que es una revelación nueva porque ya estaba ahí, estaba en la palabra. Yo era la persona ciega. Más bien es que Ese la caso palabra nos sería... redarguye. Muy bien. Es de que no aplicamos los principios con eso, porque por ejemplo, hay una sola interpretación y como 1000 aplicaciones puedes hacer del texto, pero revelación como tal ya no considero si no haces una buena Ya no hay revelación especial, porque la palabra de Dios tiene que ver con la revelación especial. Sí, muy bien. Un momento, creo que Elías quiere decir algo. Elías. Sí, hermano Natal, buenas noches a los presentes. Mi nombre es Elías Rizarchagua, soy asistente de Academia Cristo. Bueno, en primer lugar, reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes, amados hermanos. Creo que, ¿cómo les está yendo? Creo que bien, creo que es algo muy provechoso siempre de una palabra fresca del Señor. Como verán, aquí aprendemos y seguiremos aprendiendo a la luz de la Biblia, ¿no? Solo quería indicar lo siguiente. Muchos de ustedes probablemente son nuevos aquí en Academia Cristo, entonces nosotros tenemos dos maneras de verificar que ustedes están dentro de la Academia. Uno es que están dentro del grupo, en este caso la ley del Evangelio, o el hermano Natal. Y esa es una forma de evaluar que ustedes están presentes dentro del grupo. La otra es que ustedes formen parte del grupo general de Academia Cristo, donde se brinda precisamente información institucional de manera general a todos los estudiantes, más de 100 estudiantes que tenemos. Ahora, ¿por qué esto? Yo sé que para muchos de pronto, otro grupo más, otro grupo más. Lo que pasa es que como política de Academia Cristo, este grupo de la clase de la ley y el evangelio, de aquí a algunas semanas se va a cerrar. Listo, se cierra. ¿Por qué? Para que ya se dé prioridad a otro curso. Muchos de ustedes, cuando hagan su trabajo final, entonces el grupo se cierra y obviamente ya no va a poder ser parte. Si ustedes no están vinculados al grupo general, va a ser muy difícil que ustedes se enteren de qué curso viene, qué van a enseñar, entre otras cosas. Por lo tanto, voy a pedir en el amor del Señor que nos podamos, si no es hoy, el día de mañana, yo les voy a vincular a todos ustedes, los que no están en el grupo general, les pido su comprensión. Yo sé que a veces es un poco molesto los grupos, pero en Academia Cristo, las clases se cierran al final bueno, concluido las clases, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. De mi parte, eso quería comentarle, hermano Natal. Muchas gracias, Elías. ¿Alguna pregunta de ustedes para Elías, el asistente de Academia Cristo? Conforme. ¿Cómo preguntó, pastor? Sí, adelante. ¿Cómo preguntó? Que no lo escuché. Sí, él estaba hablando acerca de ustedes van a ser parte de dos grupos de Academia Cristo, un grupo de su clase específico y otro grupo general. Muy bien. Ok, muchas gracias, Elías, por la información. Muy importante. Ok, para terminar esa conversación acerca de la revelación, de hecho vamos a abrirlo otra vez con otra pregunta, pero me encanta la historia en el domingo de la resurrección, cuando Jesús, ya resucitado, camina con dos de sus discípulos al pueblo de Emaús.
Y Él usa un milagro para que ellos no reconocieran quién es Él. Entonces, Él usa un milagro, usa su poder y camina con ellos y explica desde las escrituras, desde el Antiguo Testamento, acerca de su resurrección. Eso me impactó porque muchas personas, yo quiero una revelación o esa persona tiene una revelación o algo, pero Dios mismo, Jesús mismo usó un milagro para que ellos no vieran quién es Él. Él quería que ellos mismos volvieran a la palabra de Dios primero para verlo. Él estaba ahí físicamente, piel, huesos, pelo, todo. Ellos pudieran verlo, pero Dios, Jesús quería que ellos vieran a Él a través de las escrituras. Interesante. Ok. Voy a seguir con estas preguntas y usualmente vamos a tener más tiempo. Pero ya que es la primera clase, no tenemos mucho tiempo. Entonces voy a hablarles acerca de estas preguntas. Lo siento, usualmente yo quiero sacar más plática, comentarios, preguntas, pero nuestro tiempo juntos es limitado. Entonces les pido su comprensión en eso. Muchas personas dicen, es tu interpretación cuando decimos algo de la Biblia. ¿Con qué tipo de actitud querrá responder cuando alguien, es tu interpretación, no tengo que creerlo? Pues obviamente con amor. Queremos hacer todo en amor. No vamos a atacarlo, criticarlo o algo. Queremos mantenernos emocionalmente y todo. Siempre queremos hacer preguntas. Usualmente hay más cosas atrás de una pregunta. Tal vez ellos tuvieron una mala experiencia con lo que está diciendo o algo así, y eso toca una cicatriz. Entonces, hacer preguntas. O tal vez hay una falta de comunicación. Yo no entendí que eso es lo que intentabas decir. Y sobre todo escuchar. Y queremos ir a una conversación con una persona dura, con una actitud de querer sembrar semillas. Tal vez no vamos a decir, y tal vez no queremos decir todo que está en la Biblia a la vez, en una sola noche. Pero queremos plantar una semilla, una verdad, un versículo, aquí, constantemente. Y Dios hace el crecimiento. El Espíritu Santo es quien obra. No, nos toca a nosotros sembrar y regar. Le toca a Dios el crecimiento. ¿Cómo queremos tratar a la Escritura? Pues contestamos esta pregunta antes. ¿Palabra de quién es? Es de Dios. Y hay una diferencia clave entre estas dos oraciones. La primera dice, la palabra contiene la palabra de Dios. Y la otra frase dice, la Biblia es la palabra de Dios. Y obviamente la segunda es lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando decimos, la Biblia contiene la palabra de Dios, damos espacio al pensamiento que dice, tal vez hay algo más. Es como un charco en la calle. Ese charco contiene agua, pero también contiene otras cosas, aceite, grava, otras cosas. Pero cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios, queremos decir cada palabra es la palabra de Dios. No es que tenemos que escoger, esta historia
este Dios, esto, no, echamos eso. De hecho, un momento. No sé, no conozco historias de América Latina, pero algunos de los primeros presidentes de los Estados Unidos tenían sus Biblias y leían sus Biblias, pero también leían sus Biblias con tijeras. Y cuando se topaban con secciones que a ellos no les gustaban, cortaron esas secciones de la Biblia. ¿Qué? No vamos a leer la Biblia con tijeras. No hay errores en la Biblia. Es infalible. Excelente. Edgar, una pregunta. Infalible. Maestro, profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que después de su intervención, que ha sido muy interesante, yo pienso que en el caso de Estados Unidos, pues la Biblia es fundamental y prácticamente se creó dentro de su constitución. Estados Unidos tiene esa tradición y la ha hecho partícipe en todas sus constituciones y siempre los americanos ha sido su mano derecha. Ahora pues siempre ellos han tratado de llevar estos mensajes a través de sus misiones por toda Latinoamérica. Yo pienso que esto es muy importante. Pastor, yo quisiera de pronto, si de pronto es factible, no sé, después de que usted explique cada sección, pues se permitan las preguntas a lo último, porque verdaderamente uno se ha como desbloqueado un poquito y verdaderamente no así como que no hemos llegado así a una conclusión muy precisa. Ok, ¿cuál sección de la Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? ¿Esa sección? Sí, exactamente, ¿no? De hecho, en un momento, pues ahora, voy a darles, mostrarles una foto de un charco. Ahí es el charco. Y yo voy a decir, este charco contiene agua. Obviamente hay agua ahí, pero también contiene otras cosas. Yo veo lodo, yo veo gravía, tal vez hay cigarrillos ahí, tal vez hay aceite ahí, hay un poco de nieve. Entonces hay más cosas ahí que agua, pero yo dije contiene agua. Si decimos la Biblia contiene la palabra de Dios, tal vez la persona está pensando bien, la Biblia es la palabra de Dios. Pero otras personas pueden decir, la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso quiere decir que algunas partes son de Dios y otras partes no son de Dios. Es como el charco que tenemos en la calle. ¿Eso ayuda un poco? Sí, perfecto, pastor. Okay. Correcto. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esta conversación cuando estamos? Es tu interpretación con el tema de la verdad absoluta. Muchas personas no creen en la verdad absoluta. Todo es relativo. Todo es relativo. Pero eso no es lo que Jesús dice, no es la opinión de Dios. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. La palabra es la verdad. Y también Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hay una verdad. Y si uno dice que no hay una verdad absoluta para cada persona, sí, está bien con usted, es su verdad. Ok, está bien. No, Jesús no está de acuerdo con eso. Y queremos, con amor, decirles eso.
necesitamos la revelación directa. Hablábamos acerca de eso. ¿Cuál es el deseo más grande de Dios para nosotros? Pues primero, viene un versículo hermoso, Tal vez si quieren memorizar un versículo, ese sería uno que puede estar en la lista. Dice, Dios quiere que todos los hombres, la humanidad, sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Eso es su voluntad, eso es su deseo más grande. Se completa ese deseo en la Biblia y uno de ustedes, no recuerdo quién dijo eso, que sí, no necesitamos más. Vimos ese versículo antes. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No nos falta nada con la Biblia. No nos falta nada con la Biblia para nuestra salvación, y la salvación es el deseo más grande de Dios. Si Dios fuera a hablar otra vez, contradiría o cambiaría algo que de lo que ya tenemos en la Biblia. No. Otra hermana dijo, Dios no miente ni cambia. Entonces, si alguien dice, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, y nos cuenta su visión y contradice la Biblia, inmediatamente sabemos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y ¿cómo vamos a saber eso? Comparamos lo que escuchamos con la Biblia. ¿Por qué debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes de Dios? Entonces, voy a pensar, no, vamos a ver, porque la segunda de Corintios 11:14 dice, Satanás mismo se disfraza de luz, de ángel de luz. Entonces, usualmente pensamos en Satanás como un ser horrible, feo, y lo es. Pero él se puede vestir como algo muy agradable, algo muy bonito, y nos atrae. Y es una trampa. Entonces, usted recibió una visión, pues visión está bien, vienen de Satanás. Es un lobo en prenda de oveja. Lobo en prenda de oveja. ¿Y por qué quieren las personas la certeza adicional de que Dios les está hablando? Pues, cuando tomamos decisiones, yo recuerdo hablando con una mujer aquí en Quito, y ella está estudiando para ser enfermera, y antes estudiaba para ser maestra, y ella se cambió de idea, y cuando empezó a hacer los trámites para ingresar en la universidad de enfermería, pues le fue muy rápidamente. En vez de meses de esperar, le salió en 2 semanas. Y ella lo tomó como una señal de, wow, Dios quiere que haga esto. Pero cuidado con eso, porque como cristianos tenemos una libertad amplia. Dios ama darnos una libertad amplia de escoger servirle. Entonces, si tenemos una decisión, entonces, ¿quiero ser médico o quiero ser maestro? No necesitamos esperarle a Dios, porque Dios dice, escoja. Yo quiero bendecirle en cualquier camino. Si te haces enfermero, pues qué bien, voy a bendecirle. Voy a darles oportunidades.
a servirme y amarme con acciones de gratitud. Si te haces ingeniero, ok, wow, hágalo. Qué bien, voy a bendecirte. Y eso. Entonces tenemos una libertad. Y Dios nos da esa elección. Entonces, personas a veces, en mi opinión, quieren el camino fácil. Oh, Dios me dijo hacerlo. Oh, ahora tengo que hacerlo y no tengo que hacer el trabajo de orar, pedir consejo de mis padres, de otras personas sabias, de hacer listas de pros y contras, confiar en Dios. Eso es mucho trabajo. Pero si Dios me dice esto directamente, oh, no necesito orar, pedir consejo, hacer listas de pros y contras y confiar en Dios porque Dios me dijo. Entonces, a veces pienso que ese deseo de querer que Dios nos hable viene de un corazón que no entiende la libertad amplia que tenemos. Ok. Fuimos muy rápidamente, lo siento por eso, pero sé que ustedes tienen sus vidas también, familias, trabajos, y cuarentena y todo eso, responsabilidades. Quiero respetar su tiempo, pero ¿alguna pregunta antes de terminar con oración? Claro como el agua. Ok, muy bien. Gilberto. Sí, sí, profesor, te comparto eso de que la palabra de Dios es inerrante, es entendible hasta para los niños, que lo único es que cómo hacemos para superar las brechas del lenguaje, cultura, las brechas que para nosotros a la hora de interpretar la Biblia se nos complican, porque a menos de que seamos judíos de esa época, entendemos el lenguaje como tal. Sí, sí. ¿Con qué sugerencia? Sí, muy bien. Pues usted tiene razón. Un niño y muchos niños, muchos infantes muestran un entendimiento de lo que la Biblia dice acerca de Jesús y su amor por nosotros. Es hermoso verlo. Entonces, el mensaje es claro de la Biblia, pero es también profundo para que estudiemos toda la vida y no vamos a alcanzar a saber todo. Un poco de ruido, un momento, voy a silenciar a todos. Pues en esta vida no vamos a entender todo, cada rincón, cada grieta, cada cosa, pero estudiamos. Lo importante es leer la Biblia y tener un hábito de leer la Biblia y leerlo en su totalidad. Tal vez tiene un horario de 1 año, 3 años o algo así. Pero cuando leemos la Biblia una vez, vamos a ver muchos huecos, muchas faltas de entendimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y si leemos 2 o 3 veces más, empezamos a hacer las conexiones. Aquí. Yo recuerdo que Dios dijo esto en este libro en el Antiguo Testamento y ahora está diciéndolo aquí en Romanos. Qué interesante. Si leemos la Biblia 10 o 20 veces, y eso puede tomar décadas, vamos a empezar a hacer más y más conexiones y más conexiones, porque el principio más importante de interpretar la Biblia es usar la escritura para entender la escritura. No queremos poner nuestra mente, nuestra razón por encima de la Biblia. No queremos hacer eso. Le doy gracias a Dios por la mente que me dio. Qué milagro que es. Pero es mi siervo. Es mi sirviente cuando estoy estudiando la Biblia. La Biblia va encima de todo. Y la única manera que yo sé,
de entender la Biblia mejor y usar ese principio bien. El principio de usar la Biblia para entender la Biblia es leer la Biblia y leerlo y leerlo y leerlo. Profesor. Sí. Perdone, fíjese que uno de los versículos que me hace buscar y querer aprender más de la palabra de Dios es cuando miro a Esdras en 7:10. Dice, porque Esdras habla Esdras ha preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplir y para enseñar a Israel sus estatutos y estatutos. El leer la Biblia toda la noche, todo el día, me imagino que trae mucha bendición y me ha hecho de mucha bendición. Pero inquirir de esa manera, ese es el punto. ¿Cómo sé yo? Yo busco un método, hay métodos. Yo he utilizado el método histórico, gramático, literal. Y ese me ha servido mucho, mucho, porque al ver la historia, ver la gramática, y por ahí pasa el tema de que muchos interpretan mal la Biblia. Sí. Porque no tienen un método de interpretación. Entonces no sé cuál es el que sugiere. Pues no hay, pues es bueno estudiar métodos, es bueno estudiar acercamientos y conocerlos y todo, pero les cuento una historia. Yo tuve un internado en el estado de Texas, en los Estados Unidos, en una comunidad muy pequeña en las afueras de Houston. Y el pastor es muy activo y me encantó cómo hizo su trabajo y todo eso. Y visitamos una pareja de adultos mayores. Eran esposos de muchos años y no pertenecían a una iglesia. Okay. Entonces conversamos con esas personas y todo eso. Y su doctrina estaba correcta. Ellos estaban diciendo correctamente acerca del bautismo, acerca del pecado, acerca de Cristo y todo eso. ¿Y cómo hicieron eso? Entonces, vimos que leían mucho la Biblia por toda la vida. Entonces, la Biblia nos hace mejores interpretadores de la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro maestro en todo. Necesitamos reconocer eso. Somos mendigos. Somos Porque mendigos. Perdón, le digo eso porque aquí en Guatemala cualquiera abre una casa y se pone a explicar la Biblia y dicen unas cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y incluso fíjese que ahorita con esta situación del coronavirus, muchos están engañando a muchos, pidiéndoles dinero, diciéndoles que Dios dice que les den dinero porque se nos va a curar. Entonces eso choca mucho conmigo porque yo digo, no es así la situación. Y yo no sé si pasa en otros países, pero muchos están engañando con la Biblia a muchas personas. ¿Y sabe por qué? Es porque esas personas no han leído su Biblia y no pueden discernir entre la paja y el grano, entre lo malo y lo bueno. Entonces, cuando enseñamos, y pues Academia Cristo es un programa de capacitación, queremos que ustedes enseñen a otras personas. Lo más importante es que enseñen a otras personas a leer la Biblia, porque al diablo le gusta, le encanta cuando personas no leen su Biblia, porque lo hace su trabajo más fácil. Sí. Y no es que, solamente el líder, solamente el pastor lee la Biblia y él nos puede proteger. No, todos, desde el niño más pequeño que no sepa leer hasta el anciano más viejo. Queremos que todos sepan cada día más, un poco más. Pues tal vez no van a escribir artículos
revistas acerca de la Biblia o algo así, pero no, eso no es nuestra meta. Nuestra meta es que sepan un poco más cada día acerca de la palabra de Dios. Varón, la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ciertamente es así. Nosotros mismos como pueblo de Dios no somos flojos para leer la escritura. Hay muchos hermanos que son como una antena repetidora. Lo que hacen es escuchar a las demás personas sin escudriñar y por ahí crean un sincretismo. Se dejan arrastrar por lo que dicen los demás sin escudriñar. Sí, y cuando nos damos cuenta de eso, confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón de Dios y nos da el perdón. Por eso Cristo murió. Por eso celebramos la Semana Santa y lo que Jesús hizo y comprobó con su muerte en el Viernes Santo y en el domingo de la resurrección. Ahí tenemos perdón. Gracias a Dios, porque yo sé que no soy un lector perfecto de la Biblia. Me falta más, me falta mucho. Profesor, yo también quería acotar que uno también debe de, cuando ora, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder saber y descifrar sus santas escrituras, porque en realidad hay personas y pastores que ellos tratan de hacerle ver a los feligreses o a los hermanos que están ahí su punto de vista, y uno cree que está en lo correcto, pero en realidad no. Yo creo que lo mejor es orar a Dios y que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para poder descifrar su Santa Escritura. Es lo que yo hago siempre. Siempre es una buena oración pedir la sabiduría. Muy bien. Vamos a terminar la clase formalmente y voy a quedarme si más personas tienen otras preguntas, pero después de eso, si tienen que irse, tienen que acostarse para mañana y todo, pues háganlo sin vergüenza y algo así. Pero vamos a terminar con una oración. Hablamos con nuestro Dios. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en lo que pudimos estudiar tu palabra y estudiar lo importante que es. Wow, es nuestra vida, porque en ella encontramos a Jesús. Gracias por enviarnos a Jesús, porque somos pecadores, éramos enemigos de ti, pero nos amaste, nos amas. Gracias por eso. Ayúdanos a apreciar tu palabra más y más cada día. Eso es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Que tenga buenas noches, pastor, y buenas noches para todos los hermanos. Ok, muy bien. En el grupo de WhatsApp voy a darles la tarea para la preparación de la clase que tenemos el jueves. Adiós, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Pastor Nathan, muy buenas noches y muchas gracias por esa enseñanza. Bendiciones.